Seguimos con el tema que estamos desarrollando ya hace varias semanas, enfocado en la familia cristiana. Y estamos contemplando los pilares, 4 pilares, para tener una relación fructífera entre los cónyuges que puedan consagrarse al Señor. Y en esta mañana vamos a ir al libro de Malaquías en el Antiguo Testamento. Es el último libro de ese compendio, ¿no? El Antiguo Testamento. Y por favor vayan hasta el capítulo 2. Voy a leer ahora los versos 11 al 16. Repito, Malaquías capítulo 2, versos 11 al 16. Y dice la inspiración de esta manera: prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, es decir, Dios amó, y se casó con hija de Dios extraño. Eso es Judá. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Me diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales. Señor, gracias por tu palabra. Y como siempre lo hacemos cada vez que abrimos las Escrituras, te rogamos que por favor la ministres a cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos ya agradecidos desde el vamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos estado semana a semana colocando en su lugar esas 4 columnas para una relación en nuestros hogares y específicamente en nuestras parejas, de una manera que fructifique, y de esa forma podemos entonces consagrar nuestro hogar y nuestras vidas al Señor como corresponde, como Dios espera de nosotros. Si ustedes hacen un poquito de memoria, por allá en Romanos, en el capítulo 12, dice que debemos ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo y también santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Pero para poder entonces sacrificar nuestras vidas en ese culto, tenemos que tener vidas que le dan gloria a Dios y que son obedientes al Señor. Y por supuesto nuestros hogares, una vez que 2 personas se unen en la santidad del matrimonio, tienen que vivir acorde a eso que espera el Señor de cada uno de nosotros. Vimos que una de las columnas para una relación fructífera debe ser el amor y el respeto mutuo. Si no existen el amor y el respeto, desde ya vamos hacia el fracaso. En algún momento la relación va a explotar y vamos a terminar, hoy día la gente termina en el consultorio de un abogado o de algún árbitro que haga separación de bienes, sin pensar los daños colaterales que produce semejante maniobra, que hoy la gente aplaude
y lo ven como un recurso para poder continuar con la vida hacia adelante. Sin amor y sin respeto, hermano querido, desde ya te digo que tu relación va al fracaso. La segunda cosa es la oración sin estorbo. Cuando estamos encarando problemas, necesitamos la ayuda del Señor. Y no solo que la ayuda en cuanto a escucharnos, sino la intervención directa de Dios para ayudarnos a ver cómo le damos solución a los problemas que nos han traído a ese punto de tensión, en primer lugar. Pero si no estás arreglando tu vida en sintonía con la voluntad de Dios, bueno, esa oración no va a ir muy lejos. Se va a encontrar con un paredón donde obviamente Dios no va a responder afirmativamente. Así que primero tenemos que arreglar nuestras vidas, nuestra conducta delante del Señor, para que entonces la oración pueda llegar a Él y pueda darnos la ayuda que necesitamos en situaciones como esas. La tercera columna que habíamos visto la semana pasada es una fe que edifica. Estábamos observando y hacíamos un análisis de el final del Sermón del Monte, cuando el Señor utiliza el ejemplo de dos constructores, ¿se acuerdan? Y que obviamente el Señor los llama a que pongamos nuestra confianza en las palabras de Jesús, sus enseñanzas, para que entonces podamos edificar bases sólidas donde las tormentas de la vida, cuando hacen embates, no nos tiren el hogar abajo. Obviamente, y esto lo aclaré, el final del Sermón del Monte no está enfocado directamente en la familia, pero está incluido el tema, siendo que dentro de ese mismo sermón tocó el tema de la familia. Hablamos del adulterio y del divorcio, la carta de divorcio. Entonces el Señor lo que hace es cerrar todas las enseñanzas contenidas en ese Sermón del Monte con esa alegoría o ese ejemplo de dos constructores, uno sabio, prudente, el otro necio que no hace caso a las enseñanzas del Señor. En esta mañana vamos a hablar entonces, después de esas tres columnas, vamos a hablar de la cuarta, que es la fidelidad. No hay matrimonio que se sostenga en la infidelidad. Y ojo con esto, porque hoy día cuando hablamos de infidelidad inmediatamente pensamos en la participación, y por cierto en el contexto vamos a ver que es así, pero pensamos en la inclusión de un tercero, que sea hombre o sea mujer en la relación y que termina entonces destruyendo la confianza que hay en el hogar. Pero ¿saben una cosa? Hay muchas maneras de ser infieles. Hoy, por ejemplo, las redes sociales son un medio de infidelidad. La pornografía, alguna lectura incorrecta, incluso la calle es una fuente de tentaciones, donde podemos, sin llegar a consumar una acción, podemos entonces caer en infidelidad. Pero vamos un poco más adentro. Cuando nosotros no cumplimos las responsabilidades que deben cumplir nuestros votos que hicimos en el altar delante de Dios, estamos siendo infieles a Dios y a los votos que nosotros hicimos. Así que no es solamente en lo sexual que somos infieles, es cuando no cumplimos la parte que nosotros prometimos que íbamos a cumplir, es que somos infieles. Infieles al voto, infieles a Dios. Y Dios no tiene por inocente a la persona infiel. Ahora bien, estaba leyendo algunas estadísticas que me dejaron bastante preocupado. El otro día hablábamos del nivel de divorcios que hay en el mundo en la actualidad. Pero ahora me enfoqué un poquito más en investigar cuál es el nivel o cuáles son los números de infidelidad dentro de la sociedad actual en la que estamos insertados. Y cuando hablo sociedad me refiero a la sociedad global, no solamente de este país donde estamos viviendo. A modo de estimación, se dice que hay, fíjense qué números les voy a dar, 20 a 25% de personas a nivel mundial que confiesan haber incurrido en infidelidad. ¿Capta usted los números que le estoy dando? Un cuarto de los matrimonios, no de la población del mundo, sino los que están casados, un cuarto de los matrimonios contraídos caen
en infidelidad en estos días. En Estados Unidos estaba mirando las estadísticas y hay una estimación muy reciente que indican que del 15 al 20% de los hombres y del 10 al 15% de las mujeres, ya no es como antes que el machismo patriarcal era el que se hacían los locos, se iban por ahí. Bueno, ahora ya esa distinción se borró, ¿no es cierto? Y no digo que antes estaba bien, porque estaba mal de todas maneras. Pero bueno, ahora se hizo extensivo y entonces de un 15 a un 20% de hombres y de un 10 a un 15% de mujeres admiten haber sido infieles a su pareja en algún punto de la relación. En algunos países del mundo, y no voy a mencionar los países, pero hay especialmente uno en el cono asiático y otro en Europa, donde las estimaciones son que el 50% de los matrimonios destacan la infidelidad. El 50% de los matrimonios contraídos caen en infidelidad. Es una cifra colosal en los tiempos en que estamos viviendo. Eso es a nivel general. Ahora, en el mundo evangélico, y acá específicamente me refiero al pueblo evangélico, los que llamamos, el sector protestante, también las cifras, yo esperaba que a lo menos por ahí vamos a encontrar, yo espero que tiene que ser 0, pero bueno, para ser realistas, los números se disparan un poco, pero pensaba, bueno, un 1, 2, 3%, exagerando un poco la nota. Hay un estudio que revela que el 33% de los pastores confesaron haber tenido algún comportamiento sexual inapropiado, indecente con alguna persona de la congregación. Un 10 a un 20% de los encuestados admitieron una relación romántica o sexual, qué sé yo, con algún miembro de la iglesia. En esta ciudad, yo sé de casos de pastores que se han metido con una secretaria o con alguna persona de la congregación. Hay otra investigación que dice que alrededor del 14% admitió algún tipo de aventura y hay un 18% que tuvo alguna relación de tipo emocional, lo que sugiere que hay el nivel de infidelidad que encontramos hoy dentro de la iglesia consagrada al Señor, los números más o menos son iguales que los que se dan afuera en el mundo sin Cristo. Hay que tener mucho cuidado con los números. Siempre yo trato de ser precavido. Probablemente estos números estén un poco inflados, no lo sé. Yo simplemente me limito a la información que nos lanzan los medios que hacen las estadísticas, pero acá hay que tener cuidado, primero que todo, considerando quién es el que hace la estadística, cuáles son las intenciones. Porque de repente si tenemos alguna organización que tiene alguna agenda ideológica en contra del cristianismo, es muy posible o probable que se manipulen los números justamente para desacreditar el cristianismo contemporáneo. Hay que tener en cuenta también que cuál es el sector en donde los que hicieron la encuesta estuvieron trabajando. Por ejemplo, si se hace una estadística en los países islámicos, probablemente el número de infidelidad sea menor a las estadísticas si se toman, por ejemplo, en países más liberales en el sector oeste del continente. Así que los números hay que tener mucho cuidado. Uno puede decir, bueno, pero escúcheme, pastor, ¿y entonces para qué nos dan los números? Bueno, los números me hablan de que tenemos un problema, más allá que sean altos o que tal vez hay que desinflarlos un poco. Vuelvo a repetir, dentro del cristianismo el número debe ser 0, ese es el ideal. Es inadmisible que haya un porcentaje de infidelidad en la vida de la iglesia.
Así que desde el vamos, la estadística debe ser 0. Los números me muestran es que estamos fallándole a Dios, que los matrimonios cristianos, esa columna que debe formar parte de nuestra vida cristiana, que es la fidelidad, está quebrada y está en peligro de derrumbar la sociedad de la fe, porque no sostiene el edificio como corresponde. Así que los números, si bien es cierto hay que tener cuidado, sin embargo nos están hablando que tenemos un problema que resolver delante de Dios en oración, confesando nuestros pecados y tratando de trabajar para salvar nuestros hogares, nuestras relaciones matrimoniales. Así que si estos números fuesen del mundo, ya es un factor muy triste, pero cuando estamos hablando del pueblo evangélico, esto es una tragedia colosal. Porque díganme ustedes, entonces, ¿cómo podemos ser testigos que el evangelio es transformador si nosotros vemos que nuestros hogares están completamente arruinados y no podemos ser fieles el uno con el otro? ¿De qué manera nosotros le vamos a decir al mundo que deben ser fieles a Dios? Si el pueblo que debe dar testimonio al mundo de esto es infiel en los pactos que ejercita, por ejemplo, en el caso del matrimonio. Hay una frase acá que es central en todo esto que acabo de leer, en los versos 11 al 16, y que están en el verso 15 y verso 16. Observa ahí en tu Biblia. Dice, guardaos o guárdense, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales. 2 veces lo dice, en el verso 15 al final y en el verso 16. Hermano, te está diciendo el Señor por inspiración, obviamente está hablando a los de Judá, pero la inspiración ha sido plasmada en las Escrituras para hablarnos al pueblo de Dios a través de la línea histórica. Y nos está diciendo, guárdate en tu espíritu, y el llamado es, no seas desleal. No hay lugar para la deslealtad. Es que sí que hay casos en que Dios nos da la luz verde para poder ser desleales. No, Señor, la deslealtad es pecado. Estamos desobedeciendo a Dios. Si no vienes a la iglesia, eres desleal. Si no conversas con Dios, eres desleal. Si estás cabalgando un poco con 2 cascos en el mundo y 2 cascos en la iglesia, eres desleal. Pues Santiago decía que somos almas adúlteras cuando estamos pretendiendo seguir a Dios y sin embargo queremos coquetear con el mundo. No hay vuelta que darle. Eso es deslealtad. Acá la palabra espíritu significa no solamente las emociones que nosotros tenemos, sino el centro de la voluntad y la lealtad a Dios, a donde apunta el escritor, y cómo guardarlo en el área práctica de cada una de nuestras vidas. En el contexto histórico de esto que acabamos de leer, los judíos estaban regresando a Jerusalén después de un periodo de 70 años de exilio en Babilonia al principio, después pasó todo esto a los medopersas, pero en fin, esas regiones. Y entonces esta gente por fin habían obedecido a la palabra de Dios, que sin antes haber sufrido las consecuencias debido a que no obedecieron. Acuérdense que fueron llevados al exilio y sufrieron por eso. Pero bueno, el haber desobedecido trajo toda esta problemática. Y sin embargo, lo que llama la atención acá es que poco tiempo después, y estamos hablando de más o menos un siglo después de que regresaron de nuevo a la tierra de ellos, Jerusalén, ¿no?, que es cuando se escribe el libro de Malaquías, un siglo después, esta gente volvió a caer otra vez en los mismos errores de la gente que vivió antes del exilio. Es una cosa sorprendente. A ver, después de haber experimentado cuando llegaron a la tierra una especie de avivamiento espiritual, de haber caído en cuenta de lo que les costó no haber tomado en cuenta la palabra de Dios, ahora esta gente volvió a caer en un estado de espiritualidad tibia, de poco interés, de una franca decadencia moral, socialmente hablando. Como veían que las promesas mesiánicas que habían recibido de los profetas preexílicos
inclusive la corroboración de los profetas durante el exilio, y notaron que esas promesas no se estaban cumpliendo como ellos esperaban en sus días, la gente comenzó entonces a dejar la fe y se fueron poco a poco aclimatando al nuevo orden de cosas sociales que se estaban dando, y entonces cayeron en la indiferencia a la palabra de Dios, lo que es una vida consagrada, una vida dedicada al Señor y especialmente a la autoridad de la palabra de Dios para regir sus vidas. Esto es algo sorprendente porque, cuando nosotros no prestamos atención, hermano, a la palabra de Dios, esto que nosotros, venimos acá y todas las semanas los maestros nos enseñan las Escrituras, nos abren la Biblia para que escuchemos no a la persona que tengo adelante hablándome, sino a ver qué es lo que Dios dice para mí. Y lo que estamos observando en el cristianismo contemporáneo es exactamente lo mismo que se dio en los días de Malaquías. Escuchamos a los voceros. Aquí tenemos un profeta que está enseñando. Pero desafortunadamente la gente no aplica lo que Dios tiene que decir. A veces nos asombramos de estas estadísticas y decimos, pero ¿cómo puede ser que los números sean tan altos? Bueno, el problema es que la iglesia no está obedeciendo la palabra de Dios. No le demos vuelta al asunto. No hay nada que, tratar de conjeturar qué es lo que está pasando. El problema es una situación de tibieza y de indiferencia a lo que Dios tiene que aportar para que nuestras vidas sean fructíferas, nuestros hogares fructifiquen y fructifiquen para la gloria de Dios. Lo triste es que cuando nosotros sufrimos, lo que hacemos es ir corriendo al altar de la oración y le decimos, Señor, ayúdame, por favor. Dios debería darnos la espalda. Sin embargo, Dios, que es misericordioso, te escucha y dice, bien, hijo o hija, te estoy escuchando y te voy a ayudar. Y recibimos la bendición. Y a veces damos testimonio que el Señor nos ha ayudado, pero resulta que después que recibimos la ayuda del Señor, pasa un poco de tiempo y volvemos a caer en pecados. Si no los mismos, porque a veces repetimos, metimos el pie en el mismo hoyo donde primero habíamos caído, nos habíamos roto la pierna, volvemos otra vez a meter el pie en el mismo lugar o empezamos a fallar en otras áreas de nuestras relaciones, tanto con Dios como también con nuestra pareja. Tenemos una tendencia a cometer los mismos errores, a volver a pecar. Fíjense, por ejemplo, según Malaquías, en el capítulo 1, comenzaron estas personas a ofrecer a Dios sacrificios u ofrendas defectuosas. Verso 8, mira, dice, mas vosotros, capítulo 1, verso 8, y cuando ofrecéis, miren, pero esto es una cosa tremenda, cuando ofrecéis animal ciego para el sacrificio. Pónganse a pensar un poco en el perfil de la persona. Tiene a los animales que va a ofrecer y entre todos los animales busca el que es una basura, que no sirve para nada, ciego, y agarra a ese animal y le dice, Señor, aquí está, esto te doy. Y eso es lo que dice. Cuando ofrecéis sobre mi altar, verso 8, y cuando ofrecéis, en el verso 7 también dice pan inmundo, pero verso 8 dice, cuando ofrecéis animal, es decir, cuando haces una ofrenda, un animal ciego, ¿no es malo eso? La pregunta es retórica, no hay que darle vuelta. Hay una sola respuesta. La persona que tiene 2 dedos de discernimiento dice, no, esto no se hace. ¿Cómo le voy a dar a Dios lo podrido, lo roto, lo que no sirve, lo que sobra? Y desafortunadamente hoy la iglesia eso es lo que le estamos dando. El tiempo que me sobra, la plata que me sobra, el trabajo que me sobra, el servicio que me sobra. Que realmente ponte a pensar, ¿cuánto me cuesta a mí hoy servir al Señor? No nos cuesta nada. Ni siquiera nos cuesta venir a la iglesia. Porque hoy día, tenemos autos, tenemos unos buses tremendos que nos llevan con aire acondicionado o calefactor. En mi país, y muchos de ustedes pueden atestiguar lo mismo, no, ustedes no vinieron de Francia. Venimos todos del mismo hueco, ¿no es cierto?, en Latinoamérica. Y teníamos que, en verano, abrir las ventanas porque nos ahogábamos. Y en invierno, aguántesela, teníamos que ir abrigados hasta acá arriba porque nos moríamos de frío, ¿o no?
¿Es mentira eso? Llegamos a este país y nos ofrecen la comodidad. Por poco no tienen televisión. Algunos vehículos hasta Wi-Fi tienen. Y sin embargo nos cuesta agarrar un vehículo e ir los domingos a la iglesia o al culto de oración. Le damos lo que sobra. Ahora, no es malo eso, pero sabemos muy bien que es malo, pero lo hacemos de todas maneras. En el verso 13 dice, habéis además dicho, ¿dónde estoy acá? Sí, verso 13, qué fastidio es esto, dice la gente, es decir, lo que tiene que ver con el ministerio. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis pero miren qué cosa, trajeron lo hurtado, o lo cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. Dice Dios, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Otra vez la respuesta es no, y sabemos que no lo va a aceptar. Y eso es justamente lo que hoy la iglesia le presenta al Señor. Ahora, ¿por qué lo presentamos? Bueno, porque no le hacemos caso a la Biblia. Si la Biblia te está diciendo, Dios te está preguntando, ¿te parece que yo voy a aceptar eso de tu mano? Y la respuesta sabemos que es un rotundo no, pero se lo traemos de todas maneras. Bueno, lo que estás haciendo es, no me importa lo que dice la Biblia. Si Dios se tiene que tragar, se tiene que fumar y que me dé gracias que le traigo esto hurtado, este chanchullo que le traigo al Señor. Se la tiene que aguantar. Y si no, bueno, a llorar a Lola. Bueno, eso es lo que pasaba con el pueblo. Eso te da la pauta de la temperatura espiritual de la sociedad en aquel entonces y lo mismo sucede en la actualidad. Otros retenían la ofrenda. En el verso 14 dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. ¿Se dan cuenta? Y luego tenemos en el capítulo 2, verso 8, que prácticamente todo el capítulo 2 está enfocado en los sacerdotes. Y esta gente, esta casta, digamos, rompieron o corrompieron el ministerio. A ver, en el capítulo 2, verso 8... Esto estoy leyendo unos versículos así corriendo para no entretenerme mucho. Después háganme el favor y léanlo en casa y van a ver todo el contexto. Dice, mas vosotros, ponga entre paréntesis ahí los sacerdotes, otra vez eso tiene que ver con contexto, dice, os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Dios. Así que hay tres cosas que se le dice. El sacerdote, en aquel entonces era el pastor, era la persona que intervenía entre las personas y los representaba delante de Dios. Eran los maestros en esa etapa del pueblo. Así que esta gente tenían que enseñar las escrituras, tenían que enseñar la ley, tenían que presentar los sacrificios y las oraciones en nombre del pueblo. Y que eran una partida de sinvergüenzas, por no usar términos más fuertes, porque dice allí que ellos mismos se apartaron del camino. Si se apartan del camino, ¿de qué manera van a dirigir en el camino a las personas? ¿En qué camino los van a dirigir? Por eso dice que no solo ellos, sino que apartaron de la ley a la gente que los seguía. Hoy tenemos un ejército de atorrantes, de sinvergüenzas, de delincuentes. Y déjeme decir esto, y está en el YouTube. Todos los apóstoles y todos los profetas, sin ninguna excepción, hoy son rateros, mentirosos, ladrones, que usan las escrituras para llevar al pueblo del Señor a la ruina. Son todos, sin excepción, acá en la ciudad de Toronto y en todo rincón de la tierra, todos los apóstoles y los profetas, sea mujer o sea hombre, son todos una partida de ladrones mentirosos. Y Dios los va a juzgar de la misma manera que juzgó a esos falsos sacerdotes en los días de Malaquías. ¿Qué nos hace pensar a nosotros? Que Dios había juzgado a los hombres que dirigían mal al pueblo y que hoy Dios va a hacer una excepción. Pero es una locura. Eso es infidelidad. Y no solamente son estos individuos que dirigen a la iglesia para cualquier lado, lejos de la voluntad de Dios, pero todos los que supuestos creyentes que van detrás de ellos están en la misma situación. No piensen ustedes que los creyentes que subvencionan este delito en la iglesia son inocentes. No, señor, son igualmente infieles
a la palabra de Dios cuando siguen palabras de hombres. Y eso es infidelidad. Así como Dios juzgó la infidelidad de aquel pueblo, así Dios juzga, porque no es otro Dios, la infidelidad de los creyentes o los supuestos creyentes en la actualidad. En definitiva, notamos que, Dios se preocupa de su pueblo, pero el pueblo se despreocupa completamente de Dios. En los días de Malaquías y hoy en la actualidad en la que estamos viviendo. Hermano, tenemos que parar y meditar en esto. Todos nosotros los creyentes tenemos que parar, sentarnos a pensar seriamente cómo estoy viviendo. ¿Soy fiel a Dios? ¿Realmente soy fiel al Señor? ¿O es simplemente un ritual que hago cada semana cuando voy a la iglesia? Y con eso ya cumplí, ya el Señor se tiene que quedar contento conmigo. ¿Y nuestros hogares son fieles al Señor? ¿O los manejamos a nuestro antojo? Bueno, eso es algo para reflexionar y profundamente, por supuesto. Ahora, lo que me llama poderosamente la atención también a través de la carta o este libro de Malaquías es la desidia de la gente. Porque, hermano, si Dios nos está diciendo, mira, hijo, estás andando mal. Lo que yo tengo que hacer, y que lo que debe hacer la iglesia hoy, es quedarse quieta, escuchar sin decir pío. Y entonces tratar de ajustar las cosas según el mapa de ruta que nos da el Señor para nuestra vida personal y nuestro hogar. Pero lo que llama la atención es que la gente a veces llega a un estado de soberbia que cuestiona a Dios cuando Dios nos dice, estás andando mal. Y eso es lo que sucede con la carta de Malaquías. En el capítulo 1 hay una serie de cuestionamientos que hace esta gente a través de todo el libro. No los voy a leer todos, porque no me alcanza el tiempo acá. Pero, capítulo 1, verso 2 dice, yo os he amado, dice Jehová. Es Dios el que está hablando a través del profeta. Y ustedes dijeron, ¿en qué nos amaste? Pero miren ustedes el nivel, la cara de mármol que hay que tener para decirle a Dios, ¿tú me amás a mí? ¿De verdad me vas a decir esa desfachatez? Porque ven la ironía de la pregunta. A Dios le te está diciendo, yo te amo, hijo. Y tú le dices a Dios, pero tú me amas. ¿En qué? ¿Cómo me demuestras tu amor? Dice, ¿en qué nos amaste? Y entonces Dios comienza a explicarles, como si tuviese que enseñarles cuando ellos ya lo saben perfectamente, lo demostró históricamente, pero sin embargo cuestionan a Dios. En el verso 6, dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. ¿No es cierto? Y la respuesta es sí, lógico, claro que sí. Dice, sí pues, yo soy padre, Dios, ¿dónde está mi honra, señores? Porque, ustedes los padres esperan que los hijos los respeten, ¿o no? Porque si no le dan una buena vara, por saben dónde. Bueno, si ustedes consideran que eso es lo correcto, y yo soy, ustedes me traen toda esta ofrenda asquerosa que me traen, ¿no? Los animales sin ojo, con piernas quebradas, me traen esa basura, que considero que por lo menos intelectualmente tiene la idea de que soy el padre de ustedes. Y dice, ¿y dónde está mi honra? Y luego dice, y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Vosotros, oh sacerdotes, los que dirigen al pueblo, que menospreciáis mi nombre. ¿Y saben lo que dice la gente? Dice, fíjense, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Cómo te atreves a decirnos a nosotros que menospreciamos tu nombre? ¿En qué? Si estamos cumpliendo con todo. Pero el cinismo en que llega la gente. Hoy, escúchenme, los pastores denuncian todo lo que hacen mal y la gente lo primero que hace es crucificar a los pastores que enseñan la palabra de Dios. No estoy hablando de los sinvergüenzas que andan dando vuelta, pero si viene un pastor y tu pastor te dice, hermano, mira, querido, estás andando mal, tus decisiones están equivocadas, pega la vuelta. ¿Cómo se atreve este desgraciado a hablarme a mí que se mete en mi vida privada? Se van de iglesia en iglesia, van crucificando a los pastores. Entonces, dime una cosa, ¿para qué vienes a la iglesia? ¿Para qué están los pastores? ¿Me quiere decir cuál es el papel de un pastor entonces? Si el pastor no te va a mostrar lo que el Señor dice, porque una cosa es que el pastor te diga, yo pienso,
que deberías hacer esto, que es la manipulación de estos delincuentes que se han hecho dueños de la iglesia. Pero si te estás dirigiendo con la Escritura, a ver, yo te estoy predicando la palabra de Dios, ¿por qué te la agarras? No digo que pasa conmigo, estoy hablando en términos generales, estamos claros en eso, ¿no? No estoy tratando de decir que acá pasa eso. Esto es una predicación en términos generales basado en lo que pasaba en aquel entonces. Si los pastores en las iglesias te están abriendo las Escrituras, Dios te habla a través de la palabra de Dios. No del pastor, sino la palabra de Dios que te están abriendo. Entonces no luches contra la voluntad de Dios. Tú te lees después en casa todo el libro y vas a encontrar, y otra vez por amor a la brevedad, todo ese tipo de preguntas cínicas por parte de esta gente. Como diciendo, pero Dios, a ver, ¿estás loco? ¿Cómo me vienes a hacer semejante acusación? Estás equivocado, yo estoy procediendo bien. Hoy a la gente se le dice, mire que usted está dando un paso peligroso. ¿Pero en qué? Yo lo que estoy haciendo está bien. En el mundo la gente lo hace. ¿Qué tiene de malo hacer eso si los demás lo hacen? Bueno, si alguien piensa con ese tipo de actitud que va a recibir algún favor de Dios, está totalmente equivocado. Y eso lo vemos en esta carta de Malaquías. Todas estas preguntas que encontramos allí, desafiantes, atrevidas, exponen un espíritu totalmente descuidado. Personas que llevan una conducta de total indiferencia a la voluntad de Dios. Que no se trata de un asunto externo solamente, sino que es un asunto del espíritu del hombre. No es solamente que actuaban mal, tomando decisiones equivocadas, sino que había descuido deliberado de su relación con Dios y en el contexto del que estamos mirando, el descuido en su relación con el cónyuge. Cuando nosotros somos desleales a Dios, no solo se rompen las normas espirituales, sino toda norma social y moral entre los hombres que Dios ha establecido para su pueblo. Y esa es la realidad que hoy podemos corroborar en la evidencia empírica social en la que vivimos, no solo en el mundo afuera, sino dentro de la iglesia contemporánea. Esta generación, en cuanto a la relación conyugal, dice el verso 11 que la gente, los hombres, por ejemplo, se casó con hija de Dios extraño. Dice en el verso 11, ¿lo ven? A ver, ¿qué quiere decir hija de Dios extraño? La hija de una etnia o de un pueblo que adoraban a otro Dios o otros dioses que nada tenían que ver con el único Dios que hay en la Biblia. En otras palabras, hablando en forma clara, era una pagana. Se casaron con una pagana. Lo vemos también en el libro de Esdras, en el capítulo 9, capítulo 10, cuando estaban entrando a la tierra. Lo vemos también en Nehemías, en el capítulo 13, donde justamente se denunciaba por parte de estos hombres la unión entre judíos y personas que adoraban a otro tipo de divinidades. Ahora, acá el problema principal que nosotros tenemos delante nuestro no es un problema racial que tenía Malaquías o el pueblo judío condenando, qué sé yo, matrimonios interculturales. Lo que estaba denunciando acá era problemas de matrimonios que inevitablemente conducían a la idolatría, porque se casaban con alguien que venía con ideas completamente opuestas, contrarias a lo que el pueblo tenía que vivir y experimentar. Por eso la Biblia nos recomienda que no te unas en yugo desigual con los incrédulos, con lo oscuro, porque no puede haber concilio. A ver, hoy día, aunque esto es algo muy común, pero si nos casamos con una persona incrédula, vamos a tener un problema. Yo soy testigo de gente que ha hablado conmigo y en parejas donde no se ponen de acuerdo porque uno cree, qué sé yo, en una cosa y otro cree en otra y se arman unos líos en el hogar. Y luego el problema es que eso explota cuando quieren educar o introducir a los hijos en la educación espiritual. Y empiezan los grandes problemas, y llantos, y peleas, e insultos. Bueno, pero si empezaste a construir mal y ahora tienes que arrastrar las consecuencias, te tomaste mala decisión. A ver, la Biblia te está diciendo, cuidado, no te mezcles con ideas distintas. Tú dices, no, pero es que este hombre me dejó anubilado, esta mujer me sacó de los zapatos, es un pimpollo de persona. Y bueno,
nos dejamos llevar por lo del momento y terminamos metidos después en un problema que no sabemos cómo resolver. Bueno, ¿quién tiene la culpa de eso? La sociedad, las costumbres. No, tú tienes la culpa, no la tiene nadie más. Ahora, Dios noten ustedes qué interesante, porque Dios no se mete diciendo, nos agarra del cuello y dice, no lo hagas. No, Dios te dice, no lo hagas, pero tú tomas la decisión de hacerlo de todas maneras. Bueno, hijo, arréglate entonces con ese problema. Así que Malaquías no está condenando matrimonios interculturales acá, sino alianzas espirituales con personas que adoran a otros dioses, lo cual contamina no solamente el alma de la persona, sino toda la relación. Verso 14 habla del adulterio. Miren ustedes, dice, Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud. Dios está dando testimonio. Dice, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Cuando te casaste hiciste un pacto delante de Dios y delante de los testigos a esa mujer y viceversa. Y dice, tú has sido desleal a ese pacto, a ese compromiso. ¿Qué es un pacto? Ayer en la clase de teología hablábamos de Wayne Grudem, un teólogo de peso, de calibre hoy, un erudito, y me gusta cómo lo define. Lo voy a leer textualmente, la definición de Grudem. Dice, un acuerdo legal, inalterable, divinamente impuesto entre Dios y el hombre y que estipula condiciones de sus relaciones. Hay tres cosas allí. Número uno, es inalterable, es por Dios impuesto, y número tres, tiene condiciones. Eso es lo que describe este hombre como un pacto. Ahora, en la Biblia, un pacto no es simplemente un contrato. Hoy día tú te casas y lo que haces es un contrato matrimonial, ¿o no? Hoy se habla de contrato, incluso hacen contratos por las dudas, porque se ha vuelto un loquero esto. Yo me acuerdo que cuando me casé con mi señora no firmamos ningún contrato de bienes. Lo que es mío es tuyo, lo que es tuyo es mío. Hoy no, pará, vení, sentate acá y me vas a firmar un papel por las dudas, porque si te agarra el rechifle, te vas a quedar con la mitad de lo que yo trabajé. Y la otra persona piensa igual. Viejo, si vamos a pensar así, no te cases. No estás listo para casarte. ¿Qué? ¿Pero me quieren decir qué estamos haciendo? Si tú no tienes confianza en la persona con la que te vas a casar, no te cases, sal corriendo. Cuando yo me caso, entrego todo lo que soy a esa persona y lo que se espera es que la otra persona que Dios me escogió, entonces se va a dar toda para mí y todos para Dios. Pero cuando estás haciendo contratos por las dudas, es porque no tienes confianza en esa persona. Te gusta, te enamoraste, pero no es la persona ideal para tu vida. Sal corriendo, no te cases, quédate soltero, hasta que encuentres una persona que realmente le puedas tener confianza. Dejémonos de chiquilinadas. No es un contrato, es un compromiso, un pacto. Y ese pacto, número uno, es sagrado. ¿Por qué? Porque es hecho delante de Dios. Un Dios todo santo, que demanda que seamos santos. Dejémonos de cosas. ¿Cómo vamos a hacer las cosas así como se sugiere en la actualidad y considera que eso tiene santidad o que es sagrado? Eso no tiene nada de sagrado, eso es mundano, es secular. Y no estoy diciendo que el mundo no lo haga, es problema del mundo, pero estamos hablando del pueblo de Dios. Número dos, es un contrato, o mejor dicho, un pacto vinculante. Es decir, no se puede romper a la ligera. Hoy, viejo, tenemos un problema con la señora, con el marido, inmediatamente vamos corriendo y deshacemos el matrimonio, lo desvinculamos. Como que tengo del Señor la luz verde para romper con el matrimonio, así nomás. Si esa es tu manera de pensar acerca del matrimonio, no te cases, quémate. Porque Pablo decía, si no te puedes controlar, mejor es que te cases. Pero cásate como corresponde, no simplemente, es que no me quiero quemar, entonces voy a agarrar a alguien para usarlo, lo conviertes en un objeto de tus placeres en lugar de entregar tu vida. En otras palabras, vienes al matrimonio para recibir en lugar de dar. Está todo mal.
Entonces es sagrado, es vinculante y número 3, tiene condiciones y promesas. Cuando he casado personas, yo les digo siempre qué es lo que tienen que hacer cada uno, qué tienen que dar, se prometen el uno al otro y hay condiciones. Y por último se sella normalmente con juramentos, con signos o testigos. Cada vez que he casado personas, aquí en los estados, siempre hay una cantidad de testigos que se invitan. ¿Para qué creen ustedes que nosotros mandamos la tarjeta, ¿no? Ven a mi casamiento y la gente se presenta en la iglesia, tiramos arroz y estamos todos contentos. ¿Ustedes tienen idea qué significa cuando invitamos a las personas? No tenemos la menor idea. Bueno, lo que estás haciendo es llamando testigos de la sociedad. Ellos representan, los testigos, la sociedad donde estás viviendo, no un grupo de personas de amistades. Estás llamando a representantes de la sociedad a dar testimonio público de tu compromiso. Y luego lo haces adelante de un ministro que oficia y que lo que te está haciendo es llevándote a la presencia de Dios. Esos son los testigos. Dios es testigo. La sociedad representada es testigo. El ministro que lleva la ceremonia adelante es el testigo. Pero lamentablemente hoy eso pasa de largo. Y encima todos tenemos, no me lo puedo sacar porque creció mi mano, pero tenemos este aro que nos ponemos todos hoy día. Es una costumbre muy antigua, pero que debería recordarte todos los días. Tengo que ser leal. No está de adorno. Está para que cada vez que tus ojos se vayan en una dirección contraria, mires ese aro y te recuerde que tú tienes un pacto asumido con una persona y lo tienes que cumplir. No es un adorno. Hoy compramos unos anillos con diamantes. Decimos, mira, las mujeres se vuelven locas con el cintillo, ¿no? Ponen un diamante que pesa como 5 kilos en la mano, y cuanto más grande y más pesado, mejor es la señora. Y resulta que tienen una cabeza vacía. Se enamoran de una piedra. Y después no saben manejar su hogar. Pero dejemos de ser superficiales. Y los hombres no seamos tontos. Si una mujer te está demandando una piedra de 5 kilos, ¡sal corriendo! No es la mujer para ti. Pero bueno, eso es así como vivimos en el mundo. Pero eso se metió adentro de la iglesia. Somos superficiales, infieles a Dios. Nos interesa lo material, no lo que es la unión entre dos personas. Eso es infidelidad. Cuando se viola ese pacto que todos hicimos delante del Señor en un altar, se viola el pacto ante Dios. Nada más ni nada menos. En aquellos días eran los hombres los que se daban más a este tipo de práctica. Por eso es que no se menciona ninguna mujer ahí haciendo esto. Los tiempos cambiaron. En aquel entonces los hombres eran los que eran infieles a las mujeres, pero hoy lamentablemente las cosas han cambiado. En lugar de las mujeres cambiar a los hombres con esa actitud arcaica, lo que hicieron es contagiarse de los hombres y caer en la misma actitud descontrolada. Y hoy las mujeres casi tienen estadísticamente la misma actitud de infidelidad con sus esposos. O sea que somos todos malos ahora. Antes la mujer tenía el derecho de decir, estos hombres son unos cerdos. Bueno, ahora somos todos cerdos. Porque tanto los hombres como las mujeres hacemos la misma basura delante de Dios y nos burlamos del pacto del matrimonio. Y lo triste del caso es que cuando vamos corriendo a la oficina del abogado y firmamos los papeles, no nos tiembla el pulso. ¿Y Dios qué? Dios que se quede afuera del consultorio. Ya después voy a conversar con él. Ahora, ¿qué implica la deslealtad? Es decir, ¿cómo describe Dios por revelación esa deslealtad, esa falta o carencia de fidelidad? Bueno, número 1, verso 11, es un acto de prevaricación. ¿Se dieron cuenta cómo arranca el Señor? Judá prevaricó. No dice algunos, no, todo el pueblo prevaricó, falló a Dios. ¿Qué es esa palabra? Es traición. Es un acto de traición abierta contra Dios, una transgresión que se comete deliberadamente. La gente no puede decir, es que no sabíamos que eso no se hace. Tú sabes que eso no se hace, porque cuando te casaste dijiste hasta que la muerte nos separe. Así que no me vengan con el cuento de que no sabía yo eso. Sí que lo sabíamos y lo sabemos
Todos. El que me dice no lo sé es un mentiroso. Todos lo sabemos. Nos casamos delante de un juez y dijimos, yo voy a estar con esta persona, incluso si no me caso por iglesia. Fíjate que estás firmando un documento con el cual estás haciendo un compromiso legal. No puedes decir, es que yo no sabía. ¿Cómo que no sabías? Si fuiste a la oficina civil y firmaste el papel delante de un juez. No hay excusas. Es traición, es prevaricación. No se trata acá de un error emocional del momento, una caída pasional. No, señor. No hay manera de zafarse de este asunto. Ahora, ¿en qué sentido prevaricamos o caemos en traición? Primero, en una infidelidad física y emocional. Nosotros sabemos que nuestro comportamiento matrimonial demanda fidelidad y escogemos voluntariamente ser infiel. Y repito, no caigas en el error de pensar, no seas obtuso en tu manera de pensar de que la infidelidad es solamente cuando me voy con un tercero. Puede ser que vivas con esa persona, pero siendo infiel todavía a esa persona en tus responsabilidades. Al hombre tiene que ser el que cuida a la mujer, vivir con ella sabiamente. Estuvimos mirando estas cosas. Y si tú no haces eso, eres infiel. Y la mujer, que es la ayuda idónea del hombre, si no es ayuda idónea, eres infiel. Porque no estás siendo fiel al propósito por el cual Dios te puso en este mundo y en ese hogar. Así que Dios no nos mandó a que nos tiremos las ollas por la cabeza, nos digamos malas palabras o insultos cuando estamos de mal humor. Eres infiel cuando haces eso, porque el Espíritu de Dios no te pone en el corazón y en la boca que hagas todas esas barbaridades. El Espíritu de Dios nos pone palabras dulces, que edifican, que construyen, no que destruyen, que minan la relación del hogar. Eso no es del Señor, eso es de tu carne. De una persona infiel a Dios. No me interesas, Dios, en este asunto, lo voy a manejar yo por mi cuenta. Eso es traición física y emocional. El abuso, otra de las razones por la cual traicionamos, es a través del abuso y el poder de la manipulación. Es tremendo como en el hogar existen estas dos cosas. Abusamos del cónyuge y lo que hacemos es manipular las acciones, las decisiones, los pensamientos, las palabras, para traer a la otra persona forzadamente a mi postura. No hay lugar para dos, es mi postura. Acá dicen, por ejemplo, en inglés, my way or the highway. Bueno, eso es lo que sucede muchas veces en el hogar. Acá se va a hacer lo que yo digo. Esta es mi casa, yo soy el que trabajo y traigo la plata. Los hombres suelen decirles a las pobres mujeres, ¿quién trabaja acá? Aunque ahora trabajan las mujeres también, ¿no? Pero yo soy el que llevo los pantalones, yo soy el que trabajo y traigo el sustento. Qué descarado que eres, ¿eh? ¿Y quién te hace la comida? ¿Quién te plancha? ¿Quién cuida a los chicos? ¿Quién te prepara la ducha? Pero a ver, ¿se dan cuenta la vista obtusa que tenemos? Somos cavernícolas. Se comienzan a tomar decisiones egoístas que perjudican la relación, ignorando el respeto y el amor que se deben tener mutuamente los maridos y las mujeres. Otro aspecto de traición o traicionero es el engaño y las mentiras. Se oculta información, se exageran los datos. Cuando se pelean las parejas, lo que hacen es hacer que las situaciones se deformen por ahí. Hubo una pelea donde, qué sé yo, el hombre o la mujer hablaron de una manera descomedida y un poco fuerte y entonces van y hacen la denuncia diciendo, me abusó mi marido, me abusa mi mujer. ¿Pero qué somos, chicos de 5 años? ¿No tenemos la altura, la edad para mirar las cosas como adultos? Que vamos y metemos a alguien preso mintiendo o exagerando. Una exageración es una mentira. ¿Saben la cantidad de casos de hombres que están presos porque las mujeres, para salirse con la suya, acusan al marido de abusar de una de sus hijas o de la mujer? Y son todas mentiras. Hay, ojo, cuidado, no estoy diciendo que todos los casos son así, no me malentiendan, porque hay casos que los maridos tienen que estar, pero bien adentro de la cárcel y apagarle la luz. Pero hay mujeres que son demonios, que también habría que meterlas en el mismo lugar, no al lado de ese hombre porque se matan, pero en otro calabozo al lado, ¿no? Vivimos en una jungla
Y el descaro que tiene la gente de mentir y engañar para arruinar a la otra persona. Pero dígame una cosa, ¿realmente podemos nosotros argumentar que eso me lo puso Dios en el corazón? Eso es traición. Traición a Dios, traición al cónyuge, traición a mis votos. Cuando las parejas deciden separarse, comienza un pleito que usa las mentiras, la exageración y los propios hijos a veces en contra de la otra persona. ¿Tú crees que Dios te dio los hijos para que los uses como armas de guerra en tus problemas con tu pareja? Son de Dios esos hijos. Lee el Salmo 127, lo que dice. Son herencia de Jehová los hijos, te los está prestando. No para que los uses como saetas para alancear o asaetear a tu cónyuge, sea hombre o sea mujer. Pero eso es lo que hacemos, usar a nuestra progenie para tirárselos por la cabeza a la persona en discordia. Es una cosa tremenda. Entonces, ¿qué dice? Es un acto de prevaricación. Segundo, verso 11 en la segunda parte, es un acto de profanación. Fíjate que dice, ha profanado el santuario. Hoy día el santuario es la iglesia donde se manifiesta el Espíritu Santo. ¿Te has puesto a pensar que cuando tú rompes tu relación estás dañando, estás profanando la iglesia de Jesucristo? ¿No te das cuenta que tú eres miembro del pueblo de Dios? Pero no podemos madurar en esto. Doctrinalmente, cada creyente pasa a ser parte de la familia del Señor. Y lo que pasa en la familia le duele a todos, nos daña a todos. Nos gozamos con los que triunfan, pero sufrimos con los que fracasan. En este caso, mi querido hermano, cuando el matrimonio está manejado mal, le estás haciendo un daño a tu relación y a la iglesia de Jesucristo. Pero nuestra concepción de lo que es la iglesia está completamente fracturado. No entendemos lo que es ser miembro de la iglesia. Tú le ocasionas un dolo al cuerpo de Jesucristo. Quita el carácter de santo a algo que es sagrado, el matrimonio en la vida cristiana. Hablamos de tratar al matrimonio como algo común, como algo indigno. ¿Y cómo es que se profana? Número uno, minimizando el valor del compromiso. Después no es tan importante el compromiso que asumí, hoy lo puedo romper. La falta de respeto, y esto es redundante a lo que venimos diciendo, y falta de seriedad en el pacto que concertamos. La verdad, no somos serios, nos falta seriedad. Vamos livianamente, decimos, sí, yo te prometo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y hoy día, pasa a veces que me dicen, nosotros nos vamos a leer los votos, y la gente se escribe, ¿no? Dice, desde el día que te vi, mis ojos se llenaron de lágrimas y las palomitas en el estómago y las mariposas y qué sé yo. Y entonces desde ese momento me di cuenta que eres mi compañera y mi compañero de toda una vida. Estoy dispuesta a cabalgar en las nubes, ir hasta el infierno contigo. Y resulta que se meten en un infierno. Es todo grupo. No tenemos seriedad. Es un juego. Nos ligamos de palabra, pero no tenemos la altura, la madurez y la seriedad para cumplir con nuestras palabras, nuestros votos hacia la otra persona. Y acá no estoy hablando de hombres y no de mujeres, estoy hablando de los dos, porque el problema hoy es de los dos lados. En este caso eran los hombres, pero ya les digo, hoy cambiaron las cosas. ¿Y qué hacemos? Caemos en la ruptura del vínculo familiar sin importar las consecuencias espirituales, emocionales y económicas, que es una devastación tremenda. Cuando se rompen los matrimonios, ustedes no se dan una idea del impacto económico que tiene sobre la familia, incluso sobre la sociedad, y el impacto sobre nuestros hijos. La gente se separa y no piensan el daño psicológico, el trauma que le dejan a sus propios hijos que trajeron al mundo y que no pidieron venir. No nos importa si el chico se va a superar. Los traumas en los chicos pasan. No me digas, ¿no te has dado cuenta del problema, la crisis social que tenemos con la juventud por los hogares rotos? Y todo eso porque somos los adultos irresponsables, infieles a Dios, infieles a nuestra palabra. Y número 3 es un acto de deslealtad. Versículo 14 dice, la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal.
Acá hay abandono emocional por parte de estas personas. Hay falta de apoyo, y en este caso hoy diríamos apoyo mutuo en la pareja, y se priorizan otros intereses por sobre el matrimonio o el pacto que asumí con esa persona. Así que te das cuenta, hay tres, así es como lo ve Dios. Es un acto de prevaricación, es un acto de profanación, es un acto de deslealtad. Eso es lo que sacamos de la Escritura. Yo no estoy inventando acá, sistematizando ideas del mundo. Está en la Escritura. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de estas tres fallas que por lo menos sacamos de ese texto? Fíjense, primero, número 1, verso 12, queda obstruida la relación con Dios. A ver, dice, Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciese esto. No lo agarramos la onda. Se rompe la relación correcta con Dios. Yo no sé cómo vamos a ir a orar si mi relación con Dios, cuando tiré a un lado a mi cónyuge, después voy a orar a Dios. ¿Y cómo es tu oración? Señor, gracias que me bendices, gracias que va todo bien. Pero ¿te das cuenta que es una incoherencia lo que estamos viviendo? ¿Cómo puede ser eso? Es porque no tenemos seriedad. Pensamos que tenemos altura, pero no la tenemos, somos enanos espiritualmente. La iglesia de hoy está fallando. Repito, no estoy hablando de esto acá, en este grupo de gente, estoy hablando a la iglesia de Jesucristo, lo que estamos viviendo los evangélicos hoy. Y entonces, en su lugar, ¿no?, rompemos la relación y queda lugar. Verso 13, lágrimas, clamor y rechazo. ¿Lo ven eso? Dice allí, vas a cubrir el altar de Jehová, vas a ir a hablar con Dios, llorando, abrazo partido, clamando, Señor, sálvame y salva mi hogar. Y dice, no voy a mirar tu ofrenda. Es decir, cuando en el obsequio a Dios, Dios va a decir, no me interesa. A mí me vienes a honrar. Si viniste a llorar al altar es porque hiciste todo mal. ¿Y qué me vienes a buscar ahora? Y la razón no es porque Dios no quiere ayudar, sino porque está viendo que la actitud nuestra no es de cambio. Ya la próxima vez vamos a hablar de cambios, cambios sustanciales y cambios accidentales. En la actualidad nosotros pensamos en los cambios accidentales, pero no en los sustanciales. Cuando decimos, deja de hacer esas cosas negativas, cambia tus hábitos, pero sigue siendo la misma persona. Le estaba diciendo a mi señora un poco acerca de esto cuando veníamos para la iglesia. Personas que saben que robar es malo y entonces decide, no voy a robar más, pero en su corazón sigue siendo un ladrón. Eso es un cambio superficial, artificial o accidental. Dejo de hacer algo porque me dicen que es malo, pero sigo teniendo el espíritu de un ladrón. Lo que tengo es que cambiar la actitud de no ser un ladrón, de dejar de ser un ladrón y ser una persona honesta. Y como consecuencia vas a dejar de robar. Por eso es que a veces la gente se abstiene de robar por un tiempo, pero cuando se presentó la oportunidad se le pega algo en la mano. Y bueno, ¿por qué? Porque es un ladrón. El adúltero pasa lo mismo. Si no cambia el adúltero, el infiel con la mujer, es porque sigue siendo un adúltero. Quizás se abstuvo, pero tiene unas ganas, pero sin embargo se retiene. Bueno, tiene que haber un cambio no accidental de dejar de hacer algo, sino que tu espíritu ahora quiere hacer lo correcto, la voluntad de Dios. Eso es un cambio sustancial. Teológicamente se llama regeneración, nacer de nuevo, ser una persona nueva. Eso es lo teológico. La Biblia quiere de nosotros, si queremos hacer las cosas bien, tenemos que tener los cambios sustanciales. Ser una persona nueva, no la misma. Esta mañana se nos habló que nadie es justificado por las obras de la ley. Nadie puede decir, es que yo dejo de hacer esto, pero estoy haciendo lo otro y con eso ya te justificas delante de Dios. No, Señor, tienes que nacer de nuevo. Se lo perdieron porque no vinieron a la escuela dominical, pero bueno. La segunda consecuencia, verso 14, es que Dios, fíjense qué tremendo y serio es esto, testigua contra la infidelidad y la deslealtad del cónyuge. Verso 14 dice, Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud. Noten qué interesante cómo describe Malaquías que Dios asume una postura de fiscal y defensor. Y él está atestiguando contra el infiel.
y se pone, o sea, que es el fiscal que descarga las culpas, los cargos contra la persona que ha fallado, y luego cambia de posición y es el abogado defensor de la víctima. ¿Lo ven eso? Yo estoy testificando en contra tuya y estoy defendiendo a la víctima. ¿No te das cuenta que cuando haces todo mal te tiras a Dios en contra? Esa es la consecuencia. Dios nos está testificando, eso es lo que está haciendo, está condenando, está declarando culpable a Judá por haber hecho todo mal. ¿Y qué nos hace pensar que Dios va a testificar favorablemente? Buen siervo fiel, me contento en mi hijo o en mi hija cuando hacemos todo mal. No, al contrario, Dios te está diciendo, eres un sinvergüenza, eres un hijo desobediente, no haces caso. Y bueno, a veces Dios tiene que usar la vara y darnos una buena pateadura para ver si caemos, ¿no es cierto? Como pasó con Israel, que le tuvo que dar una paliza, mandarlos al exilio, perdieron todo, casi pierden su identidad, gracias que Dios la preservó. Y bueno, tuvieron que llorar y lamentar hasta que al fin Dios tuvo compasión y los trajo de nuevo. Para ahora volver a meter la pata. Una cosa increíble. Acá la palabra hebrea, geid, ¿no? Significa un juez. Tiene un matiz legal lo que está diciendo el texto. ¿Te imaginas Dios testificando en contra tuya? Es serio este asunto, hermano. Esto refleja, por un lado, el doble carácter de Dios en esto, en el sentido de que Dios es justo, condena, se pone como fiscal en la situación, pero al misericordioso con la persona que está sufriendo la injusticia. Y número 3, ya tengo que terminar. Dios aborrece la actitud y la conducta que asume en esta violación del pacto, ¿no? Verso 16 dice, Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. ¿Te das cuenta? Es fuerte esa palabra. Aborrece, le repugna. Miren qué interesante, a nosotros vamos corriendo desesperado a buscar refrigerio en el repudio. Pensamos que ahora voy a vivir tranquilo y oxigenado. Me saqué el problema de encima. I'm free. ¿Y Dios qué piensa de eso? Bueno, Dios no dice, estoy oxigenado, estoy más tranquilo ahora que se separaron estos dos brutos. Dice, Dios repudia semejante decisión. Así que Dios sabe, acá por ejemplo dice, a ver, y al que cubre de iniquidad su vestido. Tratamos de ver cómo disimulamos las cosas. A veces en el pueblo cristiano, esto es algo que tiene conexión con lo que nos enseñaba el maestro, a veces vamos y tengo un problema con alguien y voy y se lo cuento a una hermana o a un hermano. Mira lo que pasa, mi marido, mi mujer. Empezamos a ventilar el problema, pero no lo hacemos para buscar ayuda, sino para buscar barra. Gente que diga, pobre, estoy contigo. Échalo a patada a ese tipo. A esa mujer tirala por la ventana. Búscate otra. La hermana Norma en la iglesia es una gran mujer. ¿Por qué no la tiras a esta y cásate con la otra? O en la iglesia de tal o cual hay una mujer que te va a venir como te da al dedo. ¿Para qué vivir con este clavo, esta bruja? Y entonces la gente comienza entonces a hacerse cómplice del pecado. Y lo que hacemos es tratar de tapar o meter abajo de la alfombra nuestros delitos delante del Señor. Usamos los argumentos que son falacias, justificándolos como que está bien lo que estoy haciendo. Y estamos haciendo absolutamente todo mal. Bueno, ¿sabes una cosa? Dios sabe que estás encubriendo la verdad. No hay manera de... Podemos esconder... ¿Vieron los que barren y esconden las cosas abajo de la alfombra? Si está el dueño de la casa, no hacen eso, ¿no? Le pasan la aspiradora. Pero cuando no hay nadie, abajo. Total, ¿quién levanta la alfombra? Bueno, pero Dios sí te ve cuando metemos los pecados abajo de la alfombra. No hay manera de escaparse. Así que la persona piensa que nadie sabe cuáles son las verdades en las que están envueltas nuestra relación rota, pero Dios lo sabe absolutamente todo y atestigua a favor o en contra de cada uno de nosotros. Por eso es que en 2 ocasiones, ya para ir cerrando, fíjate que te dice allí, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Y nota que no dice, guarda tu matrimonio. ¿Se dieron cuenta de eso? No, dice, guarda tu espíritu. Porque el problema en tu matrimonio no está en el matrimonio en sí, sino dentro tuyo.
El problema está dentro nuestro. Nosotros miramos hacia afuera para, en fin, de identificar que las cosas están mal. El problema está dentro tuyo, adentro de los dos partidos. Siempre hay dos partes, pero está dentro de cada uno. Por eso te insistí que tenemos que ir y sincerarnos, hacer mea culpa delante de Dios. Y Señor, ¿qué es lo que no hice que debí de haber hecho? ¿Qué contribuyó al fracaso de mi relación? Y ve y cuéntale a Dios y reconoce cuál es tu falla. Y el otro partido debe hacer exactamente lo mismo. No, nosotros agarramos y decimos, él tiene la culpa, ella tiene la culpa. No, Señor, los dos tienen la culpa porque no cumplieron con el compromiso delante del Señor. No guardaste, no honraste el pacto que hiciste delante de Dios. Hermanos, volvamos a guardar nuestro espíritu. Perdona lo que tengas que perdonar. Confiesa lo que tengas que confesar. No solo a Dios, pero a tu cónyuge, el hombre o la mujer. Vuelve a poner la voluntad de Dios bajo el señorío de Cristo. Segundo, vuelve a honrar tu pacto. Tú hiciste un pacto delante de Dios, lo vas a cumplir. No es opción, lo vas a cumplir, lo tienes que cumplir. Y si dices, no me interesa, bueno, vas a pagar las consecuencias. Nadie, absolutamente nadie, zafa de la responsabilidad delante de Dios. Tú y yo, todos, tenemos que pagar las consecuencias si violamos ese pacto que hicimos delante de Dios. Y no debemos hacerlo por obligación social, tenemos que hacerlo como un acto de adoración. Tu fidelidad a tu cónyuge es una declaración de fidelidad a Dios, no solamente a la persona con la cual te has unido. Y luego vuelve a vivir como un verdadero testigo de Cristo. Tú no eres un testigo de Cristo si estás desobedeciendo a Dios, y especialmente en cuanto al hogar se refiere. Tú puedes salir a testificar, puedes usar tu voz, puedes hacer cosas en la iglesia, pero eres un falso testigo de Cristo, porque lo que estás testificando con tu vida es que lo que estás hablando con tu boca no estás dispuesto a cumplirlo. Y entonces estás mintiendo a los oyentes. Cristo hace eso. Cristo salva, Cristo reconstruye, Cristo resucita, Cristo da vida. Y resulta que tú vives en tu propio hogar todo lo contrario a lo que estás testificando con tus labios. Y Dios nos llamó a ser testigos no solamente de palabra, sino también con nuestros propios hechos. En un mundo donde hoy lamentablemente se normaliza la infidelidad, nosotros la fidelidad de los creyentes es un testimonio poderoso del Evangelio. Un matrimonio guardado por el Espíritu es un matrimonio que florece para la gloria de nuestro bendito Dios y Salvador, Cristo Jesús. Padre, gracias por haber preservado tu palabra y haber compartido con la posteridad lo que sucedió en aquella sociedad un siglo más o menos después del Éxodo o del exilio. Ayúdanos hoy a la iglesia, Señor, porque estamos repitiendo los mismos errores del pasado. Y los números, no sé si son correctos, pero nos hablan que tenemos un problema en la iglesia. Así que te rogamos, Señor, que nos despiertes, ten compasión de nosotros, perdona nuestros pecados, perdónanos por haber sido testigos infieles. Ayúdanos a ser fieles, a ti primero y por sobre todo, y luego fieles al compañero o compañera que nos has dado hasta que la muerte nos separe. Porque te lo pedimos, Señor, con tristeza, con vergüenza, pero a la vez con acción de gracias, porque tú eres el restaurador. Y en el nombre de Cristo elevamos la oración. Amén.